Hola, buenas tardes, hermanos de la Iglesia de San Pablo. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarles nuevamente. El día de hoy me tocó dar el estudio, el número 57 en la lista que llevamos. Eh, es un tema, la verdad, muy difícil. A mí se me complicó bastante, es difícil de entender y aparte es más difícil enseñarlo. No es nada sencillo. El tema que hoy trataremos se llama la predestinación. Y bueno, pues varios quizás han sabido y conocen de este tema. Vamos a ver cómo lo desarrolla el pastor R.C. Sproul en su libro en el que estamos estudiando. El tema es la predestinación. La verdad es sumamente, se me hizo muy difícil, se los digo con honestidad, hermanos. Hay muy pocas doctrinas en nuestra bíblicas que despiertan tanta controversia o tantas dificultades para comprenderse como la doctrina de la predestinación. Es una doctrina muy difícil que requiere ser tratada con mucho cuidado, con mucha oración, esmero. Tenemos que estar en oración para poder entender esta doctrina. Es algo muy difícil. Sin embargo, es una doctrina bíblica y por lo tanto pues tenemos que considerarla como tal. Es decir, está en la Biblia y no es un invento de alguien, de alguna persona, sino es bíblica totalmente y por lo tanto pues no nos atreveríamos a ignorarla. Prácticamente todas las iglesias cristianas tienen algún tipo de doctrina al respecto sobre la predestinación. Cada quien lo maneja de alguna manera, de alguna forma. Es inevitable eh, dejar de hablar de esto, dejar de hablar de la predestinación. Porque el concepto aparece claramente en la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia no deja lugar a muchas dudas en que esta doctrina es, es válida. Sin embargo, esto provoca que muchas iglesias estén en desacuerdo, es decir, que cada quien tome una postura diferente. A veces hay un franco desacuerdo en el significado de esta doctrina. Y bueno, por ejemplo, el punto de vista metodista difiere del punto de vista luterano, del punto de vista presbiteriano, así, es decir, hay diferencias en cómo se ve esta doctrina. Aunque todos estos puntos eh, de vista difieren, cada uno está intentando entender este tema que es tan difícil. En su forma más elemental, la predestinación significa que nuestro destino final en el cielo, ya sea en el cielo o en el infierno, hay solamente dos lugares, ha sido decidido por Dios. No solamente antes de que lleguemos ahí, sino incluso antes de haber nacido. Nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Para expresar esto de otro modo, desde la eternidad pasada, antes de que existiésemos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana pereciera. Es difícil comprender esto, ¿verdad? Muy difícil comprenderlo. Dios hizo una elección. Eligió a algunos individuos para que fuesen salvos y disfrutaran de la eterna bendición del cielo. Pero también eligió a otros para que sufrieran las consecuencias de sus pecados hasta el tormento eterno en el infierno. Esta definición es común para muchas iglesias, pero para llegar al centro de esta, el autor la expresa como contienda de esta difícil situación de entender esta doctrina, hay que preguntarse, ¿cómo elige Dios? Es decir, el punto de vista de las iglesias que no provienen de la Reforma, sostenido por la mayoría de los cristianos, es que Dios realiza la elección en base a su previo conocimiento. Es decir, hay una presciencia la noción presciente, es decir, hay un conocimiento previo
la predestinación porque descansa sobre el conocimiento de Dios, sobre las decisiones o actos humanos, es decir, qué tanto conocemos de Dios, ese conocimiento que tiene el hombre de Dios es muy importante. El punto de vista, hermanos, de las iglesias reformadas difiere en tanto a en que considera que la decisión final para la salvación depende de Dios totalmente y no de nosotros. Es decir, nosotros como personas, como hombres, como humanos, creación de Dios, no somos quien toma esta decisión, sino es Dios. Según esta noción, la elección de Dios es soberana. De Dios, en su soberanía, Él dice qué y quién es, y no descansa sobre las decisiones o las respuestas previstas por Dios. Considera que estas decisiones emanan de la soberanía y la gracia de Dios. Es decir, hermanos, nosotros humanamente no podemos decidir, ni puedo hacer algo para cambiar esa decisión que Dios ya ha realizado o esa elección. La predestinación o elección para un destino final depende totalmente de Dios. El punto de vista sostenido por las iglesias reformadas es que, librada a sí misma, ninguna persona escogería a Dios. Es decir, yo no puedo escoger a Dios por mi propia voluntad, porque yo tengo esa libertad de elegir. Yo no elegiría a Dios, yo elegiría cualquier otra cosa, menos a Dios. Las personas caídas todavía tienen una voluntad libre y son capaces de elegir lo que desean, es decir, esa libertad, ese libre albedrío que el Señor nos da. Podemos decidir y elegir. Es decir, las personas caídas, dice, todavía tienen voluntad libre y son capaces de elegir lo que desean. Pero el problema radica en que no tenemos ningún deseo por Dios, o sea, por nosotros no tenemos ganas de seguir a Dios, de hacer lo que Dios quiere. Y no elegimos a Dios, a Cristo, hasta que no somos regenerados. Y esa regeneración proviene de Dios. Es decir, nosotros por nosotros mismos no podemos desear hacer lo que Dios quiere. La fe, que es importante en esto, es el don que surge del nuevo nacimiento. Es decir, cuando tenemos esa regeneración, ese nuevo nacimiento, surge en nosotros una fe. Solo los escogidos pueden responder en la fe al Evangelio. Si no tenemos esa fe, no podemos responder a ese llamado, a esa buena nueva que el Señor nos presenta. Mientras no tengamos esa fe que es implantada por nuestro Dios en nuestra vida. Los escogidos se deciden por Cristo, pero solo porque fueron elegidos por Dios en primer lugar. Es decir, Dios nos eligió primero, no elegimos nosotros a Dios. Como el caso de Jacob y de Esaú, es un caso bíblico sumamente importante que requiere análisis. Los escogidos son elegidos únicamente en base a la soberana, buena voluntad de Dios y no sobre la base de nada que haya hecho o que hayan de realizar. Es decir, como les decía hace rato, no podemos hacer nosotros nada. Dios, en su soberana voluntad, ya lo ha decidido así. Pablo nos dice, y no solo esto, podemos leer ahí en Romanos 9, del 10 al 12 y el versículo 16. Pablo dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, no depende en absoluto de nosotros, sino de la misericordia, del amor de Dios, de esa fe y de esa gracia que Dios implanta en nosotros. Acuérdense que en las familias de la antigüedad de la Biblia, el mayor era el primogénito y era el que llevaba todos los privilegios. Mas sin embargo, en el caso de Isaac se le dijo que el menor iba a servir al mayor, que el mayor iba a servir al menor. Es decir, ¿quiénes eran? Jacob y Esaú. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Quién era el menor? Jacob. Entonces aquí Dios en su soberana voluntad invirtió esos papeles. ¿Sí? Esaú vendió su primogenitura, se la vendió a Jacob por un plato de lentejas, y ahora el primogénito pasó a ser Jacob. Entonces el menor, que era Jacob, pasó a servir al menor, que era Esaú. Romanos 9, 10 al 12 y 16, que dice que no depende del que quiere, del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hay un problema muy polémico, hermanos, con respecto a la predestinación. Es que Dios no escoge o elige salvar a todos. Es decir, Dios en su elección no dijo todo el mundo es salvo, todo el mundo será salvo y todos van a ser salvos. Si dice en Juan 3:16, es el versículo más conocido, pero Dios aún así no escogió salvar a todos en su soberana voluntad. Se reserva el derecho de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Algunas personas de la humanidad caída reciben la gracia y la misericordia de la elección. No todos reciben esa gracia de la elección. Solamente algunos. Al resto, Dios las pasa por alto, dejándolas en su pecado. Los que no han sido escogidos reciben la justicia. Los escogidos reciben la misericordia. Nadie recibe la injusticia. Dios es justo y no se va a contradecir a sí mismo. Dios da justicia tanto a buenos como a malos, tanto a los escogidos como a los no escogidos, los elegidos como a los no elegidos. La justicia de Dios nos da lo que de alguna forma mereceríamos, pero también nos da la misericordia, aquellos que Dios ha escogido para salvación. No hay nada que obligue a Dios a ser misericordioso. Nosotros no podemos decirle a Dios, misericordioso conmigo, y eso que lo obligue a tener misericordia con nosotros. Eso es algo que solamente Dios en su soberana voluntad tiende a darnos, esa misericordia. En su entera decisión, la de nuestro Dios, es su entera decisión definir cuán misericordioso desea ser Él con nosotros. Puede ser demasiado misericordioso, o su misericordia puede estar alejada de nosotros. Sin embargo, nunca será culpable de no ser justo con alguien. Vamos, para terminar, hermanos, a buscar ahí en nuestra Biblia Romanos 9, 14 al 15. Con este versículo terminamos. Buscamos ahí Romanos capítulo 9, versículos 14 y 15 de la palabra de nuestro Dios, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso es lo que dice en la palabra de nuestro Dios, hermanos.
Quizás ahorita se van a quedar con algunas dudas, sobre todo muchos signos de interrogación ahí en nuestra mente, pero bueno, les decía, esto se entiende con oración, entendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, llegando a Dios pidiéndole que nos dé entendimiento. La verdad es muy difícil comprender esto, no es nada fácil, nada sencillo, genera muchas controversias, hay muchos desacuerdos entre los mismos cristianos. Pero hermanos, Dios tendrá misericordia de aquel que Él quiera tener misericordia. Dios es soberano y Él puede elegir una cosa u otra. El día de mañana vamos a ver otro tema relacionado, muy relacionado con esto, y nos va a dar un poco más de entendimiento de lo que hemos platicado el día de hoy. Esto, hermanos, llévenselo ahí de tarea, y mañana vamos a platicar el siguiente tema, que es la predestinación y la condenación. Esto nos va a ayudar a entender, comprender un poquito más, hermanos, pero esta doctrina es bíblica y no podemos pasarla por alto. Les agradezco muchísimo el tiempo que han destinado para estar escuchando este estudio. Y hermanos, si tienen los estudios por ahí, denles una leída, porque el día de mañana también es un tema muy difícil de comprender, pero pidamos a nuestro Dios que nos dé el entendimiento. Agradezco el tiempo para ello y les mando un cordial saludo, hermanos. Gracias por este tiempo que destinaron. Que el Señor les bendiga. Gracias.